Cuando nada puede romperte. El arte de controlar tu mundo interior. Introducción. Hay personas que parecen hechas de otro material. Les dicen algo con mala intención y no cambian de expresión. Les arman un conflicto innecesario y no elevan el tono. Se topan con provocaciones directas y simplemente no muerden el anzuelo. Y lo extraño no es que no reaccionen. Lo extraño es que el entorno los respeta más por eso. Los temen más. Los escuchan más. La mayoría cree que esas personas son frías, distantes o desconectadas de la realidad. Pero esa interpretación está completamente equivocada. Esas personas sienten exactamente lo mismo que tú. La diferencia es lo que hacen con lo que sienten. La fuerza real no es no sentir. Es decidir qué hacer con lo que sientes. En este audiolibro vas a aprender algo que casi nadie entrena aunque todos necesitan. Cómo construir una presencia interna tan sólida que las provocaciones, los conflictos y las presiones del entorno dejen de tener acceso libre a tu conducta. No vas a aprender a fingir calma. Vas a aprender a construirla desde adentro, de manera real, sostenida y estratégica. Y al final de este recorrido vas a descubrir cuál es el hábito cotidiano más poderoso que comparten las personas que nunca parecen romperse bajo presión. Ese dato va a cambiar la forma en que ves cada día de tu vida. Pero antes hay algo que necesitas entender sobre cómo funciona realmente tu mente cuando el entorno te presiona. Capítulo 1. El microsegundo que decide todo. Todo conflicto, toda explosión de ira, toda palabra que después lamentaste, todo momento en que reaccionaste y después pensaste por qué hice eso, tiene un origen en común. Un instante casi invisible entre lo que ocurrió y lo que hiciste. Un microsegundo que la mayoría nunca nota porque vive tan rápido que parece que no existe, pero existe. Y es el territorio más valioso que tienes. Entre el estímulo y tu respuesta hay un espacio. En ese espacio está tu libertad. Piensa en la última vez que reaccionaste de una manera que no querías. Un comentario que no debiste hacer. Un tono que subiste sin necesidad. Una respuesta impulsiva que complicó algo que era simple. En ese momento, antes de que salieras de control, había un instante donde todavía podías elegir. Solo que nadie te enseñó a notarlo ni a usarlo. Eso es exactamente lo que vas a aprender a hacer. Porque la reacción automática no es tu verdadera respuesta. Es el hábito que el sistema nervioso ejecuta cuando no hay instrucción más clara disponible. Y el hábito se puede reescribir. Pausa un momento ahora mismo. Piensa en una situación que normalmente te saca de tus casillas. No importa cuál sea. Solo identifica una. Porque todo lo que viene en este audiolibro va a tener sentido aplicado directamente a esa situación. Tenla presente mientras avanzamos. Desde la neurociencia esto tiene nombre. Se llama ventana de tolerancia. Es el rango dentro del cual tu cerebro puede procesar lo que ocurre sin activar la respuesta de alarma. Cuando algo te saca de esa ventana, el pensamiento racional se reduce y el impulso toma el control. La tarea no es ensanchar esa ventana de golpe. La tarea es aprender a notar cuando estás saliendo de ella antes de que la reacción ocurra. 3 segundos. Ese es el tiempo mínimo que necesita tu corteza prefrontal para intervenir sobre un impulso emocional. Solo 3 segundos de pausa consciente pueden transformar completamente el resultado de una situación tensa. El problema es que la mayoría no se da ni uno. La pausa no es debilidad. Es el inicio del dominio. En el siguiente capítulo vamos a hablar de algo que la gente subestima constantemente, lo que tu cuerpo comunica antes de que digas una sola palabra. Porque si no controlas eso, ya perdiste terreno antes de empezar. Capítulo 2. Tu cuerpo habla antes que tu voz. La mayoría cree que el poder en una conversación viene de los argumentos. De tener razón, de hablar bien, de saber más. Pero hay algo que decide el resultado de una interacción mucho antes de que cualquier argumento salga a la superficie. Es tu lenguaje no verbal. Y no lo controlas conscientemente a menos que lo hayas entrenado. Pregúntate esto honestamente. Cuando alguien te dice algo que te incomoda, ¿qué le pasa a tu cuerpo primero? ¿Se tensa la mandíbula?
¿El parpadeo se acelera? ¿Los hombros suben un poco? ¿La respiración se corta? Cada una de esas señales micro comunica algo al entorno, que el estímulo fue efectivo. Y cuando el entorno aprende eso, sabe exactamente dónde presionar la próxima vez. Lo que no controlas en tu cuerpo es información que le regalas al otro. Estudios de comunicación no verbal muestran que en situaciones de tensión, más del 60% del mensaje que el otro recibe no viene de tus palabras. Viene del tono, la postura, la velocidad del gesto, la expresión del rostro. Puedes decir las palabras correctas con el cuerpo equivocado y el mensaje que llega será el opuesto al que quisiste enviar. Por eso hay personas que hablan poco en una sala y aún así dominan la dinámica. No porque impongan, sino porque no se descomponen. La estabilidad física proyecta algo que el cerebro del observador interpreta automáticamente como control. Y el control percibido genera respeto, incluso antes de que se diga una sola frase. La buena noticia es que el cuerpo y la mente tienen una relación bidireccional. No solo la mente afecta al cuerpo. El cuerpo también afecta a la mente. Cuando relajas conscientemente la mandíbula, cuando bajas los hombros, cuando respiras más lento, envías una señal de seguridad al sistema nervioso. Y ese sistema reduce la activación emocional. Controlar la expresión física no es solo apariencia. Es regulación interna real. La práctica es concreta. Frente a cualquier situación tensa, antes de responder, relaja la mandíbula, baja los hombros, iguala la respiración. Mantiene el contacto visual sin challenge, sin sumisión, simplemente presente. No sonrías por incomodidad. No contraigas el seno por impulso. Neutral y firme. Eso ya comunica más que cualquier argumento que puedas construir. El cuerpo sereno convence antes de que la boca hable. En el capítulo siguiente vamos a profundizar en algo que va más allá de la superficie. Porque no basta con parecer calmado. Necesitas aprender a decidir internamente qué merece tu energía y qué no. Ese filtro es lo que separa a las personas que tienen presencia real de las que simplemente actúan. Capítulo 3. El filtro que protege tu energía. Aquí va algo que puede incomodar. El problema no siempre es que reaccionas. El problema más frecuente es que reaccionas a todo. El comentario vago. La mirada que no sabes bien cómo interpretar. El retraso de alguien. La crítica que no pediste. La comparación implícita. La falta de reconocimiento. Si cada uno de esos estímulos tiene acceso libre a tu estado interno, tu energía está dispersa todo el tiempo. Y cuando tu energía está dispersa, tu presencia se debilita. Hay dos tipos de personas ante una provocación. La primera entra al juego inmediatamente. Se defiende, explica, eleva el tono o busca tener la última palabra. Y usa energía, tiempo y foco en algo que muchas veces no lo merecía. La segunda evalúa en silencio. Decide si el estímulo es relevante para su vida real o simplemente es ruido del entorno. Si es ruido, no lo alimenta. Si es relevante, actúa con claridad. Esa diferencia no es personalidad. Es entrenamiento. No todo ataque necesita defensa. A veces ignorar comunica más fuerza que responder. Desde la psicología cognitiva sabemos que el impacto emocional de un evento no depende solo del evento. Depende de la historia que construyes alrededor de él. Si alguien te hace un comentario sarcástico y decides que eso es un ataque a tu identidad, tu sistema nervioso va a reaccionar como si lo fuera. Pero si lo lees como información sobre el estado emocional del otro, su poder sobre ti se reduce drásticamente. Antes de esa comprensión la persona vive a la defensiva. Cada comentario se convierte en batalla. Cada desacuerdo en conflicto. Cada opinión distinta en amenaza. La energía se va en fricciones que no construyen nada. Después de esa comprensión la persona opera desde otro nivel. Elige dónde interviene. Guarda fuerza para lo que realmente importa. Y esa economía de energía termina volviéndola mucho más efectiva y mucho más difícil de desestabilizar. La pregunta que cambia el filtro es simple.
La práctica antes de responder a algo que te activa es hacerte internamente esta pregunta: ¿esto va a importar en una semana? Si la respuesta es no, probablemente no merece tu estado emocional hoy. Reduce la respuesta. Reduce el tiempo invertido. Reduce la importancia mental que le asignas. Porque lo que alimentas crece. Y lo que no alimentas se extingue solo. Tu energía es tu recurso más escaso. Decide quién tiene acceso a ella. En el siguiente capítulo vamos a hablar de algo que va incluso más profundo. Porque el filtro mental es necesario, pero si tu sistema nervioso no está entrenado para sostener calma bajo presión real, ese filtro va a fallar exactamente cuando más lo necesitas. Capítulo 4. Entrenar la calma antes de necesitarla. Nadie espera el día del partido para entrenar por primera vez. Nadie espera estar en el océano para aprender a nadar. Nadie espera que le fallen los frenos para revisar el auto. Sin embargo, la mayoría espera estar en medio de un conflicto intenso para intentar calmarse en tiempo real. Y ahí ya es demasiado tarde, porque en ese punto el cuerpo lleva segundos o minutos ejecutando su respuesta automática sin que nadie se lo pidiera. La calma no es un estado al que llegas cuando la situación lo permite. Es un estado que construyes antes, para que cuando la situación se complique, tu sistema ya tenga otro camino disponible. La serenidad bajo presión no se improvisa. Se instala antes de que la presión llegue. Desde la neurociencia esto está documentado. El cerebro aprende por anticipación. Cuando visualizas repetidamente un escenario difícil mientras mantienes respiración estable y postura firme, tu sistema nervioso empieza a asociar ese tipo de situación con control en lugar de con alarma. La visualización no es una técnica de autoayuda vaga. Es entrenamiento previo del sistema de respuesta. La técnica de 5 minutos que funciona es exactamente eso. Cada día, durante 5 minutos, visualiza una situación que normalmente te generaría reacción. Puede ser una conversación difícil, una crítica directa, una situación donde normalmente perderías el hilo. Mientras la visualizas, mantiene la respiración lenta, la postura firme y la expresión neutra. No cambies el escenario para hacerlo más fácil. Cambia tu respuesta dentro del escenario. Al principio va a sentirse artificial. Tu mente va a querer activarse de todas formas. Eso es normal. Es el sistema haciendo lo que siempre hace. Pero con repetición constante, algo empieza a cambiar. El mismo tipo de situación que antes disparaba una respuesta automática empieza a generar una pausa natural. No porque haya suprimido la emoción, sino porque tu sistema aprendió que ese tipo de estímulo no requiere alarma. Las personas que operan con mayor estabilidad bajo presión no nacieron así. Fueron expuestas repetidamente a incomodidad de manera controlada hasta que su biología dejó de interpretarla como emergencia. El resultado no es ausencia de sentimiento. Es control sobre la reacción visible. Y ese control es completamente entrenable. Repite la calma hasta que se vuelva automática. El sistema aprende lo que practicas. En el próximo capítulo vamos a hablar de algo que muchos ignoran completamente. Las distracciones emocionales que drenan tu estabilidad sin que lo notes y que son muchas veces más peligrosas que los conflictos grandes y evidentes. Capítulo 5. Las fugas invisibles de energía emocional. ¿Cuánto tiempo al día dedicas mentalmente a situaciones que ya pasaron y no puedes cambiar? ¿Cuántas veces revisas una conversación que terminó hace horas buscando lo que debiste haber dicho? ¿Cuánta energía gastas en rumiar comentarios que alguien hizo de manera casual y que probablemente esa persona ya olvidó? Si eres honesto con la respuesta, el número puede ser sorprendente. El problema no son los conflictos grandes. El problema son las microdistracciones emocionales constantes. El mensaje que llega y sientes que tienes que responder de inmediato aunque no sea urgente. El comentario que replaya en tu mente 3 veces. La conversación digital que te altera el estado por una hora entera. La queja que escuchas y que sin darte cuenta te contagia su tono. La energía emocional es limitada. Cada fuga pequeña reduce lo disponible para lo que importa. Desde la psicología atencional sabemos que el cerebro no cambia de estado emocional sin costo. Cada interrupción,
por pequeña que sea, genera un gasto cognitivo real. Y la suma de esas microinterrupciones a lo largo del día termina debilitando tres cosas que necesitas intactas: claridad, paciencia y precisión. Exactamente las tres cualidades que más necesitas cuando algo importante ocurre. Este es un buen momento para hacer algo concreto. Piensa en dos fuentes de distracción emocional que estén activas en tu vida ahora mismo. Pueden ser digitales, conversacionales o mentales. Solo identificalas. No tienes que resolverlas ahora. Solo nombrarlas ya cambia la relación que tienes con ellas. La indiferencia selectiva no es frialdad. Es protección estratégica. Cuando algo superficial intenta capturar tu atención y no encuentra reacción, su impacto se corta. Cuando alguien busca provocar conflicto y tú no entras, el conflicto pierde combustible. Cuando algo no impacta lo que realmente importa en tu vida, no merece alterar tu estado. La pregunta práctica que funciona como filtro rápido es esta: ¿esto va a afectar mi vida de manera real en un mes? Si la respuesta es no, probablemente tampoco merece tu estado emocional hoy. Ese criterio simple, aplicado consistentemente, puede recuperar cantidades enormes de energía que ahora mismo se están yendo en estímulos que no construyen nada. Lo que no alimentas no puede crecer. Eso aplica al conflicto también. En el siguiente capítulo vamos a hablar de algo que puede amplificar o destruir todo lo que has aprendido hasta aquí: el entorno en el que vives y las personas con las que te rodeas. Porque el sistema nervioso no opera en aislamiento. Se sincroniza con lo que tiene alrededor. Capítulo 6. El entorno que te regula o te desregula. Aquí hay algo que la mayoría nunca considera cuando habla de autocontrol. Puedes entrenar tu mente. Puedes dominar tu respiración. Puedes construir filtros internos sólidos. Pero si tu entorno cotidiano está saturado de tensión constante, crítica permanente, queja crónica y caos emocional, tarde o temprano tu sistema va a ceder. No por debilidad. Por biología, el sistema nervioso humano no funciona en aislamiento. Se sincroniza con lo que lo rodea. La neurociencia social lo confirma. Los estados emocionales son contagiosos. El tono de voz, el ritmo de la conversación, la postura de quien tienes enfrente y hasta la frecuencia respiratoria de las personas cercanas influyen inconscientemente en el tuyo. Si estás rodeado de reactividad constante, tu sistema tenderá a activarse. Si estás rodeado de estabilidad, tu cuerpo tenderá a regularse. Diseñar tu entorno es parte del entrenamiento. No es opcional. Piensa en los entornos donde pasas más tiempo. Esas conversaciones, esos espacios, esas relaciones, ¿te activan o te regulan? ¿Te empujan al ruido o al enfoque? ¿Te obligan a defenderte constantemente o te permiten operar con serenidad? La respuesta a esas preguntas te dice mucho sobre por qué ciertos días tu control interno falla sin razón aparente. Hay personas que viven en ambientes donde todo es urgente, donde cada error se dramatiza, donde el conflicto es una forma de entretenimiento y donde la queja es la cultura dominante. En ese entorno, mantener calma se vuelve un esfuerzo constante porque el sistema está siendo estimulado todo el tiempo. No porque la persona sea débil, sino porque el ambiente está pidiendo reactividad de manera permanente. Esto no significa huir de todo lo que sea difícil. La vida incluye tensión y eso no va a cambiar. Lo que sí puedes cambiar es cuánta toxicidad innecesaria normalizas en tu entorno cotidiano. Las relaciones que constantemente buscan provocarte. Las conversaciones que giran siempre en torno al drama ajeno. Los espacios digitales que te activan sin aportarte nada. Todo eso tiene un costo real en tu capacidad de mantener equilibrio. La estabilidad no solo se entrena internamente, también se diseña externamente. Y ese diseño, esa selección consciente del entorno, es una de las decisiones más poderosas que puedes tomar para proteger tu presencia. No puedes controlar todo lo que ocurre. Si puedes controlar a qué te expones habitualmente, en el siguiente capítulo vamos a hablar del efecto externo de todo esto. Porque cuando tu presencia interna se vuelve sólida, algo cambia en cómo el entorno te trata.
Y ese cambio tiene una explicación psicológica muy concreta. Capítulo 7. La autoridad silenciosa que genera compostura. Imagina esto. Estás en una reunión donde alguien te lanza una crítica con un tono innecesariamente agresivo. Todos en la sala esperan tu reacción. Y tú no reaccionas. No porque no hayas escuchado, sino porque elegiste no darle a esa provocación el poder de decidir tu conducta. Haces una pausa breve. Bajas ligeramente el ritmo de tu voz. Respondes desde la claridad, no desde la defensa. Y en ese instante algo cambia en la sala. El que provocaba esperaba una explosión o una rendición. No obtuvo ninguna. Y eso lo descoloca. El resto de la sala empieza a leer la situación diferente. Porque en ese intercambio, sin decirlo con palabras, quedó claro quién tenía control real sobre la situación. La compostura visible no necesita imponerse. Se impone sola. Desde la psicología social esto tiene una explicación sólida. La regulación emocional visible, la capacidad de mantenerse estable cuando el contexto presiona, aumenta significativamente la percepción de competencia y liderazgo que otros tienen de una persona. No porque la persona sea más inteligente que los demás, sino porque parece más segura. Y la seguridad proyectada se interpreta automáticamente como capacidad. El silencio bien usado no es vacío. Es presión elegante. Cuando alguien no puede leerte, no sabe cómo afectarte. Y cuando no sabe cómo afectarte, pierde una herramienta fundamental de influencia. La imprevisibilidad que genera la compostura real es en sí misma una forma de poder. Hay una diferencia importante que vale la pena marcar aquí. No estamos hablando de usar esto para manipular a otros. Estamos hablando de construirlo para no ser manipulado. Para no ser el que reacciona cuando alguien tira una cuerda. Para no ser el que entrega su equilibrio a cambio de un comentario que no lo merecía. Esa es la diferencia entre manipulación y dominio propio. La práctica en conversaciones tensas es concreta. Baja ligeramente el ritmo de tu voz. Mantiene contacto visual sin desafío. No interrumpas. No completes frases del otro por ansiedad. Deja silencios. Permite que el otro hable más de lo que tú hablas. El que escucha más, en general, entiende más. Y el que entiende más, actúa con mayor precisión. Cuando no pueden leerte, no pueden controlarte. Ahí empieza el respeto real. En el capítulo final vamos a ver cómo se ve un día completo de alguien que ya integró todo esto. Porque este no es un arte que se usa solo en momentos críticos. Es una forma de moverse por el mundo todos los días. Capítulo 8. Cómo se mueve por el mundo alguien que no se rompe. La persona que ha integrado este arte no lo nota como algo que aplica. Lo nota como algo que es. No es que decide cada mañana usar técnicas de control emocional. Es que su sistema nervioso ya tiene otro patrón instalado. Y ese patrón se refleja en todo. Se despierta y no abre el teléfono con ansiedad. No porque sea perfecto, sino porque no necesita que el mundo defina su estado antes de que el día empiece. Empieza desde adentro hacia afuera, no al revés. El día de alguien irrompible empieza desde adentro, no desde las notificaciones. Durante la mañana surgen imprevistos. Un mensaje incómodo, un retraso, una situación inesperada. No cambia el tono. No altera el gesto. Evalúa, decide si algo merece respuesta o si simplemente requiere acción sin drama. No todo entra. No todo se convierte en conflicto interno. En conversaciones tensas, escucha completo antes de responder. No interrumpe por impulso. No sube el ritmo de la voz por necesidad de imponerse. Su rostro no regala información innecesaria. El otro termina hablando más de lo que planeó. La pausa trabaja para él. En el trabajo no defiende su ego ante cada pequeño desacuerdo. Selecciona donde interviene. Guarda energía para lo que realmente requiere su atención. Mientras otros se desgastan en fricciones constantes que no llevan a ningún lado, él conserva foco. Y cuando algo verdaderamente importante ocurre,
Actúa con una claridad que sorprende a quien lo rodea. Esa claridad no vino de la nada. Vino de no haberse desgastado antes en lo que no lo merecía. Por la tarde, si alguien intenta provocarlo, no encuentra superficie donde prenderse. No hay gesto alterado. No hay defensa impulsiva. La provocación muere sola porque no encuentra reacción que la alimente. Al final del día, su mente no está saturada de conflictos pequeños no resueltos. Puede descansar realmente. Puede pensar con claridad. No porque el día haya sido perfecto, sino porque no permitió que cada estímulo tomara control de su conducta. Y aquí está el hábito que marca la diferencia. El hábito diario más poderoso de las personas que no se rompen no es una técnica compleja. Es la práctica de la revisión intencional. Cada noche, durante 5 minutos, preguntan, ¿en qué momento de hoy reaccioné cuando no debía? ¿En qué momento perdí acceso a mi mejor versión? No desde la autocrítica, desde la observación. Ese registro diario construye conciencia. Y la conciencia sostenida construye identidad. Porque no puedes cambiar lo que no ves. Pero lo que ves claramente ya no te controla de la misma manera. No se trata de un día perfecto. Se trata de recuperar el control antes de que el día termine. Capítulo 9. Las relaciones y el poder de no necesitar aprobación. Hay una forma de inestabilidad emocional que casi nadie reconoce en sí mismo porque está disfrazada de algo que parece normal. Es la necesidad de aprobación constante. La incomodidad que sientes cuando alguien no te responde como esperabas. La ansiedad que aparece cuando crees que alguien está molesto contigo. El cambio de estado que ocurre cuando sientes que no fuiste bien recibido. Esa dependencia emocional del juicio ajeno no es debilidad de carácter. Es un patrón aprendido. Y mientras esté activo, tu equilibrio interno depende de variables que no controlas. Lo que otros piensan, lo que otros dicen, cómo otros te tratan. Eso es una forma de vivir permanentemente a la intemperie. Si tu estabilidad depende de cómo te tratan los demás, no tienes estabilidad real. Piensa en esto. Cuando alguien no te responde de la manera que esperabas, ¿qué historia construyes en tu mente? Construyes automáticamente una narrativa de rechazo, de falta de respeto, de que algo está mal. ¿O puedes sostener la incertidumbre sin llenarla con interpretaciones que te activan? Las personas que han desarrollado presencia real no necesitan validación constante para operar con seguridad. No porque sean arrogantes, sino porque su autoestima no está alquilada al criterio de otros. Tienen un sentido de sí mismas que no sube y baja con cada interacción. Y esa estabilidad interna les permite relacionarse con mucha más libertad porque no necesitan nada específico del otro para sentirse bien. Eso no significa que las opiniones de los demás no importen. A veces importan mucho. Significa que tu funcionamiento no depende de ellas. Puedes escuchar feedback, procesar críticas, recibir reconocimiento o falta de él, sin que ninguna de esas cosas tenga poder de decidir tu estado. Esa es una diferencia enorme. La práctica aquí es identificar en qué relaciones o contextos tu estado depende de cómo reacciona el otro. No para juzgarte. Para notarlo. Porque cuando lo notas, tienes una oportunidad de elegir diferente. Puedes responder desde lo que sabes de ti mismo en lugar de desde lo que otros deciden mostrarte. Tu presencia no necesita permiso. Existe independientemente de lo que otros piensen de ella. En el último capítulo vamos a ver cómo integrar todo esto de manera que no sea un esfuerzo constante sino una forma natural de ser. Porque el objetivo final no es controlar cada momento. Es llegar a un punto donde el control ya no sea necesario porque el equilibrio es el estado por defecto. Capítulo 10. Cuando el control deja de ser necesario. Un árbol con raíces profundas no necesita esforzarse para no caerse cuando llega el viento. No resiste contención. No lucha con el aire. Simplemente está tan bien anclado que el movimiento superficial de las ramas no pone en peligro la estructura completa. El viento mueve lo que está afuera. Lo que está adentro permanece. Eso es exactamente lo que ocurre cuando el trabajo de los capítulos anteriores se integra de verdad.
No es que tengas que aplicar técnicas en cada momento difícil. Es que tu sistema ya tiene otro estado por defecto. El equilibrio deja de ser una meta y se convierte en el punto de partida. El objetivo no es controlar cada reacción. Es llegar a un punto donde el equilibrio es el default. Hay una diferencia crucial que vale la pena nombrar claramente, porque es la diferencia entre hacer esto de manera superficial y hacerlo de manera real. Suprimir una emoción es meterla adentro por la fuerza y fingir que no existe. A corto plazo puede parecer control. A largo plazo explota de maneras que no eliges y en momentos que no convienen. Transformar una emoción es procesarla, entender qué señala, decidir qué hacer con esa información y actuar desde claridad. Eso no se parece a la represión. Se parece a la madurez. Las personas que tienen presencia real no sienten menos. Muchas veces sienten más. Lo que han desarrollado es la capacidad de sostener lo que sienten sin que eso gobierne automáticamente su conducta. Esa diferencia es enorme. Y esa capacidad no es un don. Es el resultado de práctica repetida, de revisión honesta y de decisión sostenida. La pregunta que transforma no es cómo evito que las cosas me afecten. La pregunta que transforma es qué hago con lo que me afecta. Porque la primera pregunta busca anestesia. La segunda busca poder real. Y el poder real no viene de no sentir. Viene de elegir con plena conciencia cómo responder a lo que sientes. Cuando integras la pausa consciente, el cuerpo que comunica equilibrio, el filtro que protege tu energía, el entrenamiento previo del sistema nervioso, la eliminación de fugas emocionales innecesarias, el diseño del entorno, la compostura que genera autoridad y la independencia del juicio ajeno, tu presencia cambia de categoría. No de manera dramática ni de un día para otro. De manera progresiva y profunda, y en ese punto, las provocaciones no desaparecen. Los conflictos tampoco. Las personas difíciles siguen existiendo. Pero su capacidad de alterar lo que eres se reduce a casi nada. No porque hayas construido muros, sino porque construiste raíces. Las raíces no se ven, pero deciden todo lo que puede mover el viento. Cierre. A lo largo de este audiolibro recorriste algo que muy pocos entrenan aunque todos necesitan. Aprendiste que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y que ese espacio es donde vive tu libertad. Que el cuerpo comunica antes de que la voz hable. Que no todo merece tu energía. Que la calma se instala antes de que la presión llegue. Que las fugas emocionales pequeñas son más peligrosas que los conflictos grandes. Que el entorno regula o desregula. Que la compostura genera autoridad sin necesidad de imponerse. Y que el equilibrio real no es ausencia de emoción sino presencia de elección. Todo eso no es teoría. Es un sistema de vida. Y como todo sistema, funciona en la medida en que lo practicas. No basta con escucharlo. Lo que cambia una vida no es el conocimiento que entra. Es el conocimiento que se convierte en hábito, en decisión, en identidad. No se trata de no sentir. Se trata de que lo que sientes no te gobierne. Si este audiolibro te dio una perspectiva nueva, si algo de lo que escuchaste hoy movió algo adentro, te pido que lo compartas con alguien que lo necesite. Dale like a este video para que llegue a más personas. Suscríbete al canal y activa la campana, porque esto es solo el inicio. Hay mucho más por explorar sobre cómo construir una mente que no se rompe. El mundo va a seguir probándote. Va a seguir tirando estímulos, conflictos, provocaciones y presiones. La pregunta no es si eso va a ocurrir. La pregunta es desde dónde vas a responder tú. Cuando nada puede romperte, todo lo que construyes dura. Eso ya depende completamente de ti.